Listo. Hoy vamos a empezar a trabajar, vamos a ver la parte teórica. Recuerden que hoy vamos solo hasta las 8 de la noche. Después de las 8 les voy a dejar una actividad precisamente con el archivo, que esa actividad sí la vamos a revisar mañana. Em, Apenas termine hoy la clase, espero que me la vayan mandando por correo. Ahora les dejo el correo electrónico y esa junto con el quiz de ayer va a empezar a ser la nota, vamos a empezar a promediar la nota del curso. Recuerden que tenemos que sacar una nota del curso. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a ver la conceptualización teórica de la función buscar. Hemos trabajado hasta el momento con la parte de formato, la parte de estilo de nuestro, que nos permite aportarle Excel a nuestro documento, a nuestra hoja de cálculo. Hemos trabajado también con las funciones básicas, principalmente la función suma, que es por excelencia la función más importante que hay en Excel, porque finalmente todos los cálculos matemáticos que se hacen en Excel se basan en suma para poder establecer obtener los resultados que esperamos. Asimismo, como se trabaja, ¿por qué nos hemos dedicado tanto a la función sumar? Porque, como les digo, es la función por excelencia que más se utiliza en Excel, acompañada de la función buscar. ¿Por qué la función sumar y la función buscar son las más importantes? Porque resulta que cuando estamos hablando de procesamiento, de análisis y procesamiento de datos, que es finalmente el objetivo de Excel como hoja de cálculo, las actividades, eh, las actividades que tenemos que ejecutar nos implican realizar esas operaciones matemáticas y encontrar datos dentro de nuestras tablas para poder analizarlos. Hay un ejercicio que incluso ayer salió como parte de la del trabajo que estamos haciendo con el archivo. Me perdonan, pero estoy cuadrando aquí una cosa en la presentación. Y es que Excel nos permite a su vez combinar varios elementos dentro de una misma función. Nosotros hemos visto hasta el momento la, la posibilidad de combinar criterios para hallar respuestas en el esquema de trabajo. ¿Listo? Ayer surgía una duda de cómo podíamos combinar varias operaciones dentro de una misma fórmula. Entonces, Excel nos permite, dentro de su condicionamiento lógico y parte de lo que les explicaba con el tema de anidamiento de datos, de anidamiento de funciones eh, y fórmulas, digámoslo así, recurrentes, nos permite establecer operaciones con diferentes fórmulas. Entonces, por ejemplo, si en nuestra tabla quisiéramos encontrar no solo los artículos que compramos en Cañaveral en una fecha específica, sino que los quisiéramos sumar de una vez, es decir, obtener el resultado de una vez para hacerlo de una manera concreta, lo podríamos hacer combinando las dos fórmulas. Entonces, si recuerdan el trabajo de la fórmula sumar sí conjunto, esta nos permite crear una consulta donde yo voy a parametrizar, perdón que aquí la fórmula me quedó mal y no la puedo explicar sin esto, acabo de darme cuenta del error. Aquí tenemos enero, listo, y enero. Entonces,
¿qué pasa aquí? En esta primera fórmula estamos obteniendo el dato de los artículos que compramos en Cañaveral en enero. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, cuántas libras de arroz compré en Cañaveral en enero, lo lógico sería que yo tuviera que empezar a hacer una operación y mirar cada uno de los elementos, ¿cierto? Empezar a revisar cada uno de ellos para poder establecer, listo, dónde está el arroz. Pero Excel como tal, perdón, que no le estoy proyectando listo. Excel como tal me permite obtener ese resultado. Vamos a hacerlo parte por parte para que podamos conceptualizarlo. Entonces, aquí inicialmente tengo construida la fórmula que me dice cuánto compré en Cañaveral, en el supermercado Cañaveral, que es el que tenemos aquí establecido. ¿Cuánto compré en términos totales de lo que he alimentado mi tabla desde el día 1 desde el registro 1 hasta el registro 1000, que es la dimensión de nuestra tabla? ¿Listo? Me dice, en total ha comprado 3.259.000 pesos. Ok, listo. Función sumar sí básica. ¿Por qué función sumar sí? Porque estoy buscando el criterio dentro de todo dentro de toda la matriz, estoy buscando el criterio de búsqueda Cañaveral, que es el supermercado. Dime, Jenny. Jenny, levantaste la mano. No te escuchamos, Jenny. ¿Allí me Jenny. escucha, profe? Allí te escuchamos fuerte y claro. Que si me puede aumentar un poquitico al Excel, profe, es que no alcanzo a ver. Claro que sí. Perdón Gracias. que siempre lo trabajamos a 142% y hoy se me había olvidado. Perfecto. Listo. Entonces, aquí tenemos establecido que obtenemos el resultado de cuánto compramos en Cañaveral de toda mi matriz que voy alimentando a lo largo del tiempo. Ahora, una siguiente operación es cuánto compré en Cañaveral en el mes de enero. ¿Listo? En esta primera función, en esta primera operación, perdón, utilicé la función sumar sí. ¿Para qué? Para obtener solo los resultados de las compras en Cañaveral. Era el único criterio que me interesaba evaluar. Ahora, quiero combinar dos criterios que me relacionen cuánto compré en Cañaveral, misma operación de arriba, pero esta vez que me le adicione el criterio en enero. Solo quiero ver las compras en enero. Para eso utilizo la función si conjunto, sumar si conjunto, que me permite agrupar, me permite hacer la consulta en el rango de datos desde la E9 hasta la E1000 y la F9 hasta la F1000 como rango de suma, va a buscar el dato cañaveral y me lo va a combinar con el mes enero, que va desde el rango A9 hasta el rango A1000. Esta es la lógica de la función. ¿De acuerdo? Cuando hace esta función, entonces él me combina estos datos y sale para pintura. Ahora, Excel en la función si conjunto, cuando la hago desde el asistente de funciones, solo me permite combinarle dos criterios, estos criterios que tengo acá. Ahora lo que yo necesito es saber cuánto arroz compré en Cañaveral en enero. Aquí resulta que ya tenemos dos criterios a evaluar. Tenemos el criterio arroz, que está dentro de la pestaña, dentro de la columna artículo,
Y tenemos el criterio, perdón, tenemos tres criterios a evaluar. Arroz, cañaveral, que es el supermercado, que está en la columna F, y enero, que es el mes, que está en la columna 1. Si yo me voy al asistente de funciones y le doy sumar sí conjunto, esto lo hago con sumar sí conjunto, él me va a parametrizar y me dice, listo, ¿qué es lo que usted va a sumar? Yo le digo, yo quiero que me sume los datos que hay en esta columna, en toda la columna F, perdón, E, hasta la 1000. Listo, aquí hasta la 1000. Desde la E9 hasta la E1000. Y quiero que me evalúe como primer criterio cuánto arroz, ¿cierto? Listo. Entonces, el arroz está en la B9, perdón, en la columna B. Para no volver a hacer eso, le digo, vaya a la columna B, desde el rango B9 hasta la B1000, que es mi criterio, y búsqueme aquí la palabra arroz, ¿cierto? ¿Con qué quiero comparar esto? Con el supermercado, que es Cañaveral, ¿cierto? Si yo le digo entonces, ahora, ¿qué criterio debo utilizar para que me traiga el valor? La columna supermercado. ¿Cuál es la columna supermercado? La columna F. Como ya sé que mi rango va desde la F, desde la 9 hasta 1000, entonces para no hacer todo el desplazamiento, simplemente le digo, en mi rango de criterios de F9 hasta F1000. ¿Qué criterio quiero que me busque aquí? Cañaveral. Listo. Aquí está cuánto arroz he comprado en Cañaveral. Aquí me dice 0. ¿Por qué? Porque no es un valor numérico. Perdón, porque seguramente no he comprado, sí he comprado arroz en Cañaveral, pero vamos a ver qué pasa. Me dice 0 desde la E1000 hasta la 1000. Perdón, que algo quedó mal aquí en la fórmula. Arroz. Creo que quedó mal el nombre. Sí, señor. Ah, no. Sí. Ah, no. Cañaveral. Bueno, digámosle de 1. De 1. También me dice 0. Entonces vamos a aplicarla nuevamente. Vamos a ver qué fue lo que nos quedó mal. Ay, carambas. Listo. Buscar, sumar, sí, conjunto. Le voy a decir, mi rango de suma va a ser este, valor total. Creo que es que tengo unos errores en los valores. ¿Cuál es el rango de criterios 1? Vamos a decir que mi rango de criterios 1 es Cañaveral. Aquí, ok, vamos a cambiarle la ñ y ahorita hacemos la prueba, vamos a hacerla con D1. D1, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cuál es el criterio 1? Aquí quiero evaluar detergente. Ok, ¿y cuál es el rango de criterios 2? Perdón, aquí es donde está el error. Rango de suma, aquí fue donde cometí el error, perdón. Perdón. Este rango de criterios 1 es este. Aquí está.
mi rango, y aquí estoy en F. F, sí señor, F, detergente. Ahora, ¿cuál es mi rango de criterio 2? Perdón, aquí es de 1. Listo, aquí me trae todos los datos de 1, porque no me está leyendo nada. Creo que tengo algo malo en la fórmula. Ahora, listo. Ok, aquí está. Este sí me lo encontró. Aquí me está dando el valor. Ahora, ¿cuál es mi rango de criterios 2? Ahora, vamos a decirle pasta. ¿Listo? Ya les explico qué era lo que estaba pasando. Listo. Y le digo pasta. Ok. Listo. Aquí, ¿qué hice en esta fórmula? Le estoy diciendo, búsqueme en mi rango en mi tabla, búsqueme las compras de pasta que haya hecho en Ara. ¿Listo? Aquí está. En total he comprado 283.500 pesos. ¿Listo? Pero yo quiero saber es en enero cuánta pasta compré en Ara. Y aquí es donde viene la cuestión. Hago una función, amplío la función, esto lo meto entre paréntesis, aquí ya no me permite ver el resto del contenido. ¿Listo? Y ahora le digo, evalúeme, mi rango de suma es... Mi rango de suma es de la E9 a la E1000. Esto está muy bien. Quiero que me busque en ARA. Y ahora este lo cambio a A1. Perdón, A. Y A. Y le digo enero. Enero. ¿Listo? ¿Qué me hizo acá la fórmula? Me sumó todo lo que yo he comprado en Ara, perdón, la pasta que compré, me la sumó con las compras que he hecho en Ara en enero. ¿Listo? Aquí combiné dos funciones dentro de una misma y asimismo puedo seguir anidando funciones para obtener los resultados que estoy queriendo. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque aquí podemos ver lo importante del uso de la sintaxis, cómo puedo lograr que con una misma tabla y realizando operaciones lógicas voy a lograr anidar esto que estamos haciendo aquí con la operación más, y entre paréntesis es la anidación de resultados, y cómo voy logrando y cómo a medida que voy planteando requerimientos y voy planteando necesidades según vaya teniendo o vaya despertando necesidades en mi archivo de los resultados, puedo ir anidando operaciones para obtener los resultados que busco. ¿Listo?
Entonces, dentro de esa evaluación de criterios y dentro de esa importancia que tiene la anidación de resultados, básicamente lo que tengo que hacer es pensar cuál es el resultado que quiero obtener, cuáles son los criterios que voy a evaluar dentro de mi consulta. En este caso, por ejemplo, tenemos que el criterio que iba a evaluar era cañaveral, enero, y pues para este caso era arroz. ¿Listo? Esta anidación la puedo hacer de manera relativa utilizando cualquier operación matemática que yo quiera usar. Puedo utilizar la suma, la resta, la multiplicación, la división, el mayor que o el menor que. Esta anidación la puedo hacer con cualquiera de esos símbolos. O sea que lo único que tengo que hacer es pensar estructuralmente cuál es el resultado que quiero obtener y plantear la operación. Básicamente, para resumir el tema y para que nos quede más claro, es las operaciones con fórmulas básicamente se centran en tener un elemento 1, que es mi fórmula 1, la fórmula 1, y sumarla a la fórmula 2. ¿Cuál va a ser mi fórmula 1? Puede ser cualquier fórmula. No necesariamente tiene que ser la misma fórmula sí conjunto, sino que aquí, por ejemplo, podría ser en una fórmula podría tener la fórmula sumar sí, en otra más fórmula más suma o más sí conjunto. Puedo combinar todas las fórmulas que quiera siempre y cuando las tenga organizadas dentro de un paréntesis para que Excel pueda leer todo lo que hay antes, todo lo que hay, perdón, entre el paréntesis y pueda realizar las operaciones. Es como lo que nos decían en el colegio cuando hacíamos factorización, que el término 1 se multiplica con el término 2 y así sucesivamente. Entonces, básicamente es ver cada fórmula como un solo elemento, como una sola cosa. ¿Listo? Como un solo objeto para poder sumarlas y realizar las operaciones. ¿Qué cuántas operaciones puedo hacer? Puedo hacer las que quiera. Puedo hacer las que quiera porque Excel no tiene límites, creo, bueno, tiene límites, pero creo que los límites llegan hasta las 100.000 hasta las 100.000 iteraciones y pues de aquí a que usemos 100.000 iteraciones es mejor utilizar un algoritmo que nos permita hacer la operación, pero eso ya es programación, ya es Excel avanzado, pues todavía no vamos a tocar ese tema. ¿Cuál es el cuento de esta situación? Es poder aclarar que dentro de nuestra hoja de cálculo podemos anidar operaciones tantas como queramos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer el ejercicio con otra operación. Entonces yo quiero saber la función suma, quiero que me sume estos datos aquí, ¿cierto? Y aquí está. Pero adicional a eso, quiero que me sume los datos que hay en esta fracción. ¿Listo? Tengo dos datos diferentes. Si yo cojo esto y lo sumo, él me da el resultado. Pero si yo hago esto, vamos a copiar la fórmula acá. Ahí, si yo copio esta fórmula y la pego acá, solo la fórmula, y acá, listo. Entonces, esto está en mi celda E. Acá le digo E11, E y E. ¿Listo? Tengo el mismo resultado, copié la fórmula. Ahora, yo quiero aquí mismo tener este resultado de acá. ¿Qué hago? Simplemente copio esta fórmula
que es la suma. Listo, aquí puedo quitarle esto. Y aquí únicamente le digo, enciérreme esto entre paréntesis, ya tengo un primer objeto y le digo, súmeme esta otra fórmula, ¿cierto? Quito el igual y súmeme E20 hasta E30. Mismo resultado, una sola fórmula. Aquí lo que hago es sumar celdas. Y así sucesivamente podría seguir anidando fórmulas hasta obtener el resultado que quiero. ¿Qué es lo complejo de esto? Lo complejo realmente es identificar cuáles son las celdas que voy a sumar, cuáles son los valores que quiero obtener. Por eso, insisto, es importante y fundamental saber cuál es el resultado que queremos obtener. Incluso se puede hacer una prueba de escritorio antes, en una hojita podemos escribir cuál es el resultado que queremos obtener y crear la operación para después sí transmitírsela a la fórmula. ¿De acuerdo? En resumidas cuentas, después de hablar tanta carreta, básicamente es ver las fórmulas no como un todo absoluto, sino como un objeto y sumarlas una a una. Mientras yo encierre una fórmula entre paréntesis, siempre voy a tener un solo objeto con el que puedo hacer operaciones para poder sumarlo, restarlo o hacer cualquier operación matemática que se me ocurra. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? ¿Preguntas? Voy a enviar de una vez el control de asistencia de hoy. Permítanme un segundo. Lo tengo acá. Del perrito hablamos después. Y aquí lo tenemos. Control de asistencia. ¿Listo? ¿Claro hasta allí, muchachos? Andrea, ¿qué no te queda muy claro? Puedes escribirme por ahí la pregunta. O podemos abrir el micrófono. Listo, no te queda claro la cuestión de las fórmulas. Lo resumo porque tal vez me enredé haciendo las fórmulas. ¿Qué es lo que pasa? Y lo vamos a ver aquí. Voy a borrar y lo voy a volver a explicar aquí de una manera más concreta. Perdón, ¿cómo se borra aquí? Borrador. Listo, vamos a borrar todo esto. Ok. Listo. ¿Qué es lo que pasa con las fórmulas? Excel, en términos prácticos, nos da la opción de trabajar con fórmulas. En este caso, en el caso que estamos trabajando aquí, estamos trabajando con la fórmula sumar sí conjunto, que me evalúa unos criterios para poder obtener el resultado que busco. En este caso, estoy buscando las ventas, las compras que hice en el supermercado Cañaveral en el mes de enero. ¿Listo? Esta es una fórmula que me permite combinar dos criterios, porque estoy haciendo un conjunto, estoy tomando un conjunto de datos para evaluarlos en una misma fórmula. Como él no me permite anidar más criterios en el asistente, yo puedo sumarle adicional a las compras que hice en Cañaveral, quiero sumarle las compras de arroz que hice en enero. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder obtener el resultado. Ok. ¿Qué hago? Simplemente agrego la fórmula
que es la misma fórmula anterior. Si la vemos, este elemento 1 es igual a este elemento 2, solo que cambian los criterios. En este caso ya no estoy evaluando cañaveral, sino que estoy evaluando arroz, pero estoy evaluando los mismos meses. ¿Listo? Sumo estas dos funciones, cada una va separada con un operador matemático, en este caso es el más, podría utilizar menos para hallar la diferencia, para saber que no compré arroz. Puedo utilizar un mayor que, puedo utilizar un menor que, puedo utilizar división, cualquier operador matemático. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo cada una de mis fórmulas anidada o agrupada más bien dentro de un paréntesis que empieza acá y termina acá. Este es mi segundo rango. El primero empieza acá, perdón, termina acá y empieza acá. ¿Listo? Tengo dos elementos, dos fórmulas diferentes. Ahora, no lo veamos como la fórmula sí conjunto. No lo veamos, no nos condicionemos como la fórmula sí conjunto. Ahora veámoslos como la función suma. Resulta que yo tengo una suma, una función suma, que me va a evaluar, me va a sumar los datos desde la fila A1 hasta la fila A50, ¿cierto? Pero a su vez yo necesito que dentro, porque con ese valor, perdón, el resultado que espero, necesito que me sume otros valores de esa columna que no están inmediatamente después de la fila 51. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Simplemente encierro esto entre paréntesis. De los perritos hablamos después. Y abro paréntesis y le digo, ahora súmeme de la misma columna o de otra columna desde la A55, por ejemplo, hasta la A80. Esto es simplemente como ejemplo. Y este es el paréntesis que cierra este y este es el otro paréntesis. ¿Listo? ¿Qué tengo aquí? Dos elementos. Esta es mi segunda fórmula. Y esta es mi primera fórmula. Tengo dos fórmulas y estoy haciendo operaciones con fórmulas. Ahora, por decir algo, yo necesito que a esta fórmula le reste un valor. A esta operación le reste un valor. ¿Cómo haría? Simplemente agrupo todo esto en un paréntesis adicional. Puede ser aquí. Puede ser aquí este. ¿Cierto? Y cierro todo esto entre otro paréntesis y le digo, résteme la suma de, no sé, B8 hasta B12. Vamos a ver esto en un ejemplo. ¿Listo? Aquí tengo que cerrar tres paréntesis. ¿Listo? Aquí tengo un tercer elemento, pero este elemento... Ay, el gatico me coge una pantalla. Pero este elemento se me convierte ahora en uno solo. Y ahora este es mi segundo elemento. Vamos a verlo en un ejemplo más claro. Resulta que yo tengo esta matriz. Vamos a poner valores aquí.
Vamos a poner valores aleatorios y vamos a rellenar. Listo. Relleno esto aquí. Esta es mi primera matriz. Esta es mi primera matriz. Y esta es mi segunda matriz. Listo. Esto aquí y aquí. Ah, cabrón. Entonces, hagamos esto aquí. Listo. Y rellenemos. Esto aquí. Listo. Ya tengo mi primera matriz y mi segunda matriz. ¿Qué quiero ahora? Resulta que yo quiero obtener, voy a tapar estos datos que no los necesito. Voy a cubrirlos con negro. ¿Listo? Porque aquí tengo otro elemento y bueno, dentro de la estructura o combinamos estas celdas y entonces si yo hago aquí sumar, no me suman los datos. Por ejemplo, vamos a hacer un simple ejercicio. Texto. Voy a poner un texto aquí. Resulta que yo estoy construyendo mi tabla y tengo los valores aquí tales y aquí tengo un texto, pero yo quiero sumar todo este rango que va desde la J28 hasta la J49. Si yo le digo aquí sumar, le digo suma y hago esto, que sería lo lógico, él me da el valor, ¿cierto? Porque no me tomó este texto. Ok. Pero resulta que yo no quiero sumar todo el valor completo, sino que quiero sumar lo que está desde aquí, lo que voy a marcar en amarillo, y quiero sumar esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque por X o Y motivo, estos datos que están aquí no me interesan. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué hago? Simplemente le digo a mi fórmula, suma, desde la J, esto es J28, perdón, J28, hasta la J32. J33, perdón. ¿Listo? Miren que allí está. Y listo. ¿Ok? Me obtiene el primer resultado. Para sumar esto de abajo, lo lógico sería hacer esto. Igual suma desde la J42 hasta la J49. J49. ¿Listo? Ya tengo el otro valor. Y si quiero obtener el resultado de estas dos sumas, lo lógico sería sumar estas dos. ¿Listo? Tales. Esta sería la forma manual, pero si lo quiero hacer rápidamente y utilizando funciones, simplemente hago esto. Igual, abro dos paréntesis. Perdón, abro dos paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis? Porque en uno va a estar mi primer rango y en el segundo va a estar mi fórmula. No, perdón, abro solo uno en este caso. ¿Listo? Abro un paréntesis y le digo suma, aquí sí abro el otro paréntesis, desde la J27 hasta la J33. ¿Sí o qué? Listo. Cierro paréntesis. Cierro el otro paréntesis y miren que aquí ya me queda un solo término. Ahora le digo, súmeme esto a la suma de lo que hay entre la J42 hasta la J49.
¿Listo? Sale para pintura, tengo el mismo resultado, ¿cierto? Si lo ponemos aquí, tengo el mismo resultado, pero hice una sola operación. Me ahorré estas dos operaciones, lo hice más rápido. Entonces, por eso es importante conceptualizar ese, ese uso de las relaciones. Ahora resulta que dentro de esta fórmula que tengo aquí, quiero que me reste, qué sé yo, este valor. Que no, quiero que me reste este valor, J39. ¿Qué tendría que hacer yo? Como tengo esto en dos términos, si ustedes se fijan, tengo un término acá, que es mi primera fórmula, más este, yo podría decirle, listo, résteme J37. J37. Pero ¿qué me hace esto? Me resta a la última operación solo este valor. Vamos a ver si por el contrario yo hago esto y encierro todo este término entre paréntesis. Aquí me cambia el valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me toma la sumatoria de esto, la sumatoria de los dos rangos y le resta este valor de acá. Entonces, sí queda claro cuál es el manejo de la anidación de fórmulas y cómo podemos ir generando operaciones complejas utilizando únicamente una fórmula. Por eso lo importante de no quedarnos únicamente con el asistente de funciones, sino realmente ir evolucionando, ir avanzando con el conocimiento de los términos. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? Porque esta mouse herramienta misteriosa la vamos a utilizar más adelante. Entonces, guarden el video. Ahorita terminando la clase, les subo el video. Yo sí estoy grabando, sí. Estoy grabando con video. Ahora les subo la clase de esta primera sesión para que lo puedan ver. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora, claro esto, podemos pasar a evaluar otra de las funciones. Esto lo vamos a ver de manera teórica porque hoy no nos da el tiempo. Vamos a ver unos ejemplos para mañana poder empezar a practicarlo. Bueno, igual ahora en el ejercicio que les voy a dejar, que es propiamente con el archivo que estamos trabajando, van a aplicar esta función buscar. ¿Qué es la función buscar? Básicamente, como su nombre lo indica, es una función que me permite encontrar valores dentro de una hoja de cálculo. A esta hoja de cálculo la llamamos matriz porque tiene dos variantes. Se compone por filas y columnas, que esto ya lo sabíamos. Entonces, la función buscar solita, la función básica, nos permite buscar en dos variantes. ¿Listo? Nos permite buscar en fila o en columna. Nos devuelve un solo valor en la misma posición de la columna. ¿Listo? Es muy básico. Solo busca un valor y nos entrega el resultado. Ya ahorita vamos a ver los ejemplos. Ahora vamos a reproducirlo de manera teórica. Tenemos una función buscar b. ¿Por qué? Porque es que la función buscar puede ser muy compleja y como es limitada, porque esto viene desde la misma creación de Excel y no ha evolucionado, entonces la función va limitándose únicamente en el arreglo en la matriz que está concebida. ¿Listo? Ok, entonces tenemos una función buscar b donde esta letra b nos dice que va a buscar verticalmente. ¿Qué es buscar verticalmente? Buscar en las columnas.
¿Qué nos va a buscar? Ella va a buscar un valor en la columna que esté más a la izquierda de la tabla donde planteamos el criterio y devuelve solo un valor en la misma fila de la columna especificada. ¿Listo? Por eso se llama buscar B, porque busca de manera vertical. Por su parte, la función buscar H es lo mismo que la función buscar B, pero en este caso ya no me va a buscar verticalmente, sino que me va a buscar horizontalmente, o sea, en las filas. Nos va a entregar un valor en la primera fila de la tabla y devuelve el valor de la misma columna. Tenemos adicional a esto una función que se llama índice. Esta función me va a devolver el valor de una celda especificada en un rango de celdas. Se diferencia de la buscar B y buscar H porque esta puede devolver un valor de cualquier celda en el rango de la fila, en el rango de celdas. O sea, me va a buscar tanto vertical como horizontalmente, palabras más, palabras menos, y me va a entregar cualquier valor de la tabla. Nos va a devolver un valor único, el valor que le indiquemos. ¿Listo? Tenemos otra opción que se llama coincidir. Esta función por el momento, por su parte, nos va a buscar el valor especificado dentro del rango de celdas y devuelve la posición relativa de ese rango. O sea, no me devuelve el valor, sino que me va a indicar la posición en la que está el resultado. ¿Para qué me sirve esto? Para, por ejemplo, hacer conteo de usuarios y decir César Jaramillo, a qué hora entró, en qué posición entró durante el día. Entonces él va a contar, como mis registros se supone que va almacenando en orden coincidente, en orden incremental, entonces me va a decir, él entró en la 10ª posición. ¿Listo? En Excel, desde Excel 2019 se agregó una nueva función que ya es mucho más compleja de utilizar, pero simple de aplicar, porque es una combinación de prácticamente todas las funciones de buscar y me va a permitir combinar tanto buscar B como buscar H en un rango de celdas y me lo va a buscar de manera compleja. O sea, ya no se va a limitar solo a buscar en columnas y en filas, sino que me va a buscar en toda la matriz. ¿Listo? Ahora, vamos a clarificar esto porque realmente no se entendió nada y los comprendo. Vamos a ver un ejemplo de la función buscar B. Tenemos una tabla compuesta por nombres de personas, cargos y edades. ¿Listo? Vamos a utilizar la función buscar B para encontrar la edad de Juan. Este es mi criterio de búsqueda. Entonces, ¿qué le voy a decir a la fórmula? Le voy a decir buscar B, búsqueme el criterio Juan, que es lo que yo quiero encontrar, en el rango de celdas A2 a C4, que es este rango que está acá. ¿Listo? Y tráigame el resultado de la columna 3. ¿Por qué 3? Porque en la columna 3, columna 1, columna 2 y columna 3 es donde está la edad. Yo no le puedo decir tráigame la edad porque no es una variable, no es una constante ni una variable que tenga indicado. Esto finalmente son datos y no puedo parametrizarlo. Y en esto Excel no va a ser tan avanzado porque no hemos trabajado con programación. Entonces le tengo que indicar es la columna. ¿Listo? ¿Qué me va a dar esto como resultado? Va a buscar Juan, mire, buscar B,
lo voy a buscar verticalmente hacia abajo dentro del rango de columnas A2 a C4, ¿cierto? Y me va a traer solo el resultado de la columna 3. Yo marco toda la matriz para hacer la búsqueda, pero él solo va a buscar verticalmente. Y cuando encuentre el resultado Juan, me va a traer la edad que es 40. Ojo, él me va a entregar, la fórmula me va a entregar el primer resultado que encuentre en la tabla. Si yo tengo más Juan, Juan Alberto, Juan Cosito, Juan otro, él no solo me va a entregar el primero. Por eso, esta serie de búsquedas se hacen generalmente con el número de cédula o con un ID, con un código único que no se va a repetir. Buscar H. Quiero encontrar qué puesto tiene el empleado del listado. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir a la fórmula buscar H, búsqueme el criterio puesto en la columna desde el rango de datos A1 a C4, que es toda mi matriz. Busque en la posición 2, ¿cierto? Y obténgame el resultado. Si no encuentra el resultado, algo que se me olvidó explicarles porque hay un criterio aquí falso. Si no encuentra el resultado, entonces la consulta es falsa. Aquí yo podría reemplazar este falso por un texto que diga no se encontró dato. Entonces, ¿qué va a hacer esta fórmula? Va a buscar puesto, la palabra puesto, en el rango A1 a C1 y luego devolverá el valor de la misma columna desde la segunda fila del rango definido, que es SEO. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Hace la búsqueda horizontalmente, ya no me busca solo acá, sino que va a hacer la búsqueda horizontalmente desde la segunda columna, ¿cierto? Y me va a traer el resultado que es SEO. ¿Listo? Que es este que está aquí. ¿Vale? ¿Por qué me trae solo SEO? Porque como no le di otro criterio y no le estoy diciendo ni búsqueme el cargo de Juan ni nada, ni el cargo de Ana, solo le estoy diciendo evalúeme esta función, solo encuéntreme puesto, él me trae el dato que encuentra desde la segunda columna. ¿Listo? Porque yo estoy buscando es el dato el puesto que tiene el primer empleado. ¿Listo? Ahora, la fórmula buscar. Quiero encontrar el puesto de la primera persona que es mayor de 40 años. Miren que aquí la puerca tuerce el rabo porque ya empezamos a complicarnos con fórmulas y retomamos lo que estábamos hablando hace un momento de la anidación de fórmulas. Queremos encontrar el puesto de la primera persona que es mayor de 40 años. ¿Quién es la primera persona? Pues si lo vemos aquí decimos que es Juan. Entonces, creamos la fórmula ya esta vez a forma de matriz, donde le decimos buscar en las columnas 2 y 1, ¿cierto? Búsqueme en el rango de C2 a C4, búsqueme primero la edad, que sea mayor de 40 y tráigame el nombre de la persona. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a hacer la fórmula? Busca el primer valor que cumpla la condición que sea mayor a 40 en el rango C2 a C4, o sea, de acá, y luego me devuelve el valor de la misma posición desde B4 hasta
desde B2 hasta B4, me devuelve el cargo. ¿Listo? No le estoy preguntando nombre ni nada, sino que me está buscando el cargo. Me dice, el resultado que me daría es el CFO, el Chief Financial Officer, es el que tiene 40 años. ¿Listo? Ahora, el índice, la función índice. Quiero saber el nombre del empleado de la segunda fila. ¿Quién es el empleado que está en la segunda fila? Entonces le digo índice desde A2 hasta A4. Miren que nuevamente trabajo verticalmente. Y tráigame el nombre de la segunda fila. ¿Listo? Entonces él me hace toda la consulta y me dice que Juan es la persona que está en la segunda fila. ¿Por qué? ¿Por qué me trae el valor? Porque estoy haciendo la consulta desde A2. Recuerden que esta es mi cinta. Esta es mi columna, mi fila A1 y esta es mi columna A2. ¿Listo? Entonces, él evalúa la función y me dice que en la columna 2, en la fila 2, está Juan. Y me lo entrega aquí. Por su parte, coincidir me sirve para saber en qué fila se encuentra Carlos. Entonces aquí ya voy a ingresar el nombre Carlos como criterio para búsqueda y le digo, búsqueme a Carlos, coincidir Carlos en el rango A2 a A4, que es el rango de nombre. ¿Listo? Desde A2 hasta A4. Perdón, sí, desde aquí. Y me dice que Juan está en la posición 3. ¿Por qué? Porque él hace la consulta y cuenta 1, 2, 3. ¿Listo? Solo me entrega el primer resultado. Ahora, con la función xBuscar, que solo está disponible en Excel desde el 2019 en adelante, o sea, las últimas versiones de inglés, a esta no le vamos a dedicar mucho tiempo porque sé que muchos no tienen estas versiones. Eh, Básicamente lo que plantea esta función es decirle, quiero encontrar la edad de Carlos. Aquí únicamente le digo, búsqueme a Carlos entre el rango A2 y A4 y compáremelo con C2 y C4. Entonces él hace la búsqueda solito en toda la matriz y me dice, listo, el criterio de búsqueda que usted me dijo fue este, A2, fue esta columna, me dijo que buscara el nombre Carlos, yo lo encontré y me dijo que le diera el resultado C2, C4, que es este de acá, 35. ¿Listo? ¿Claros todos hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿O quedamos gringos todos? Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, como ya va siendo hora de cerrar, tenemos 14 personas registradas en asistencia y tenemos 20 personas en sala. Por favor, registren asistencia. Sí, señor, 14 respuestas. Por favor, les recomiendo la asistencia. 15, muy bien, se mueve la cosa política. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ejercicio, dentro, como ustedes ya tienen avanzado su archivo, les voy a mostrar qué vamos a hacer como ejercicio ahora para después de clase. Que este ejercicio lo vamos a revisar mañana. Como ustedes ya tienen alimentada su tabla, dentro de la pestaña egresos,
La tareita es, vamos a crear una función que me permita encontrar el valor que pagué de agua y luz en el mes de febrero. ¿Listo? Solo esa fórmula. Quiero que hagamos ese ejercicio porque con ese ejercicio vamos ya teniendo, nos va a permitir estandarizar, comprender, perdón, la fórmula buscar. Quiero obtener ese resultado que es la fórmula que vamos a utilizar a partir de mañana para poder darle más vida a esta herramienta. Contame, Mayerly. Profe, me hace el favor y me repite la pregunta, crear una función, ¿qué? Vamos a crear, mejor dicho, palabras más, palabras menos, necesitamos averiguar a través de una fórmula cuál es el valor que pagué de agua y luz en el mes de febrero. ¿Listo? Solo ingresando la fórmula. Esa función la vamos a pegar en una celda. Me van a decir, pero es que está muy breve, eso lo hago, no se demora uno 3 horas haciendo esto. ¿Listo? Válido. La vamos a pegar en una celda dentro de la misma hoja en la pestaña ingresos y gastos. Y ese ejercicio me lo van a enviar por correo al correo que les voy a indicar aquí por el grupo. ¿Listo? Ojo, dato importante. Con ese ejercicio, que puede parecer muy simple, vamos a cotejar la asistencia. Voy a cotejar la asistencia y con base en eso vamos a sacar la nota. ¿Listo? Quien no me lo entregue hoy antes de la medianoche, mañana ya no lo recibo. ¿Listo? Quiero que quede claro eso. Ese va a ser, es un ejercicio simple, es un ejercicio, pero esa función nos va a permitir alimentar nuestra herramienta y seguir dándole crecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a llegar, mejor dicho, el miércoles de la próxima semana tenemos que contar ya con el dashboard, con el panel de control donde vamos a ver los gráficos y vamos a ver todo en tiempo real de nuestra herramienta. Entonces necesitamos tener claro este tema de funciones para poder ir avanzando. Y hasta ahora no he visto el primer archivo que se haya trabajado en la clase. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el ejercicio de hoy. Contame, Marcela. Profe, lo que pasa es que ¿se acuerda que yo le había dicho de mi computador que tenía un problemita con el cable? Pues ya lo mandamos a arreglar y todo, pero yo lo tengo listo ya para mañana. Entonces yo estoy en este momento recibiendo la clase, es por medio del celular, pero no he podido hacer los archivos porque no tengo computador. Entonces era para saber cómo hago, porque si usted entrega, vea, recibe solamente hasta medianoche, no sé qué hacer. Listo. Salvo ese caso, porque ya me lo habías manifestado, eh, te lo puedo recibir hasta mañana a la medianoche. Ah, bueno, señor, muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién más no tiene computador? Listo. Juan David me había comentado también que no tenía computador, me lo había manifestado. A estas dos personas que ya me habían manifestado con anterioridad que no tenían su computador, se los puedo recibir hasta mañana a la medianoche. De resto, yo asumo que todo el grupo, como no hemos tenido preguntas ni nada de eso, yo asumo que todos los grupos, que todas las personas tenemos el archivo, entonces creo que podemos ir evolucionando con la herramienta. ¿Listo? Eh,
Buscar, correcto. Recuerden, Jessica nos pregunta si la función es buscar, correcto. Vamos a utilizar la función, ya ustedes tienen que determinar si es buscar, buscar B, buscar H, o cuál de las buscar es. ¿Listo? Profe, usted dijo que era del mes de febrero. ¿Cuánto gastamos de qué? ¿De agua y luz? De agua y luz, correcto. Ok, sí, señor. Correcto, ese es el único dato que necesitamos. ¿Por qué ese dato? Porque es, o sea, es un dato aleatorio, pero es el dato que quiero que encontremos en la fórmula. ¿Listo? Solo aplicación de esa fórmula. ¿Listo? Bueno, señor. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces yo creo que podemos ir parando por hoy, eh, ya que no hay dudas. Ya les escribo por acá por el grupo. Dame un segundo. El grupo, el correo es. Ay, perdón, tengo esto en mayúscula. El correo es Jaramillo. ¿Cómo? Listo, ahí les acabo de enviar el archivo, el correo. A ese correo lo pueden enviar, le ponen en asunto, curso de Excel básico e intermedio y listo. Ya con eso lo podemos realizar. Hasta hoy a las 12 de la noche, salvo los dos casos puntuales que ya habían manifestado, que podemos trabajarlo de hasta mañana. ¿Listo, muchachos? Entonces, nada, agradecerles por el tiempo de hoy y nos vemos entonces mañana muy puntuales para que sigamos construyendo nuestro ejercicio. Hoy no les voy a enviar evaluación de la clase porque no vimos la clase completa, entonces esa la dejamos para mañana, me la acumulan. ¿Listo? Bueno, muchachos, que descansen cuando terminen el archivo y entonces nos vemos mañana. ¿Listo? Profe, Gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe.